Zarpó un 3 de noviembre de 1872. Menos de un mes después, fue hallado a la deriva sin su tripulación, de la cual nunca se supo nada más. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Se encuentran grandes misterios sin resolver en el mar, desde triángulos que desaparecen en embarcaciones hasta monstruos en lo más profundo, capaz de devorar ballenas azules de un solo mordisco. Hoy hablaremos de uno de los mitos más extraños, debido a su historia y desenlace. El Mariceleste fue una embarcación comerciante construida en Prantsburg, Nueva Escocia, en 1861. El barco estuvo destinado a transportar alcohol desde Estados Unidos hacia Europa, comandado por el capitán Benjamin Briggs. Según la enciclopedia Navíos y Veleros, Historias y Modelos y Técnicas, el último registro que se halla del diario del capitán en tierra fue del 3 de noviembre de 1872. Previo a su partida, el comandante le escribió una carta a su madre, en la que le comentó que este martes partiría hacia Genova y le aseguró que nuestro barco está en un hermoso estado y espero que tengamos un buen pasaje. Los naufragios son algo dentro de todo normal en la historia de los mares. Algunos fueron más misteriosos que otros. Lo que yo siempre digo es que cuando el mar no devuelve los cuerpos, el duelo es permanente. Esta es una de las características de muchos naufragios, y así sucedió con el María Celeste. Señaló Adriana Pisani, historiadora argentina especializada en naufragios y autora del libro La fantasía del naufragio. Como estaba previsto, el 7 de noviembre el navío partió del puerto de Nueva York con rumbo a Genova con Briggs, su esposa Sara e hija Sofía, y 7 marineros en su tripulación. Según la leyenda que también se relata en el libro Historias secretas de los océanos de Robert de la Coise, el barco atravesó terribles condiciones climáticas, tormentas poderosas, fuertes vientos y mares revueltos durante 2 semanas. Tras 15 días de constante azote se logró escapar una página más del diario de Briggs, que data del 25 de noviembre. En su texto, el capitán mencionó que el barco no presentaba ningún daño hasta ese momento. Luego de esa fecha, nada más se supo del navío ni de la tripulación. Hay varias similitudes con otras leyendas y relatos de naufragios de los mares. Muchas veces las historias suelen agigantarse con el paso del tiempo y las distintas versiones que se van contando, mencionó Pisani. Según reconstruyen varios marineros, un 5 de diciembre un barco de Canadá llamado Dale Gratia se encontraba en una isla cerca de Nueva Jersey, esperando un cargamento de petróleo, también con destino a Genova. Al igual que el María Celeste, seguiría el trayecto vía Gibraltar. A mitad del camino, entre los Azores y las costas de Portugal, divisaron a lo lejos un barco fantasma a la deriva, naufragando a pocos kilómetros de distancia. El capitán de la embarcación, David Morehouse, y su primer oficial, Oliver de Bao, confirmaron que se trataba del María Celeste, pero notaron que iba totalmente vacío. El extraño avistamiento despertó su preocupación y decidieron acercarse a abordar al barco para ofrecer su ayuda. Pero al llegar se encontraron con un escenario desolador. Las velas estaban en malas condiciones, parcialmente colocadas, y algunas faltaban. Además vieron que las escotillas principales estaban aseguradas, pero las de la proa y la popa estaban abiertas, con sus tapas arrojadas lejos de ellas. Al continuar la inspección se dieron cuenta que si bien los tripulantes no estaban, sus pertenencias aún yacían en los camarotes. Al recorrer la embarcación descubrieron que el único barco salvavidas tampoco estaba.
Al descender a la bodega se encontraron con casi 1 metro de agua, una cantidad significativa pero no nada alarmante en un barco del tamaño de Mary Celeste. Sin embargo, aún permanecía dentro de la embarcación los 1.700 barriles de alcohol intacto y una impresionante cantidad de suministros para más de 6 meses. Morehouse se atrevió a indagar en el camarote del capitán, donde halló artículos personales esparcidos por la cabina, incluida una espada envainada bajo de la cama. Pero lo que más le sorprendió fue que faltaban la mayoría de los papeles del barco, junto con los instrumentos de navegación de Briggs. El Mary Celeste se había convertido en un barco fantasma. En el caso de María Celeste, que en la bodega no había tanta agua como para abandonarlo, después de haber leído mucho y investigado sobre otros casos, entiendo que la desesperación del momento pudo haber generado que el capitán ordenara abandonar la nave, y a partir de ahí naufragaron en el barco salvavidas, opinó Pisani. Luego de este suceso, el capitán Morehouse llevó el Mary Celeste a Gibraltar, que quedaba a unos 1.100 kilómetros de distancia, según ordena la ley marítima. Quien rescata una nave perdida puede esperar una recompensa dependiendo del valor del buque y la carga, y la indemnización también estaba sujeta al grado de peligro del rescate. Más tarde, esta acción despertaría sospechas en contra de Morehouse. Con el correr de los años, se emprendieron diversas investigaciones que derivaron en extrañas teorías, pero jamás se hallaron pruebas concretas. Incluso se impulsó un estudio con tecnología moderna y algunos documentos hallados en otros navíos, pero tampoco lograron develar la verdad sobre el misterio de Mary Celeste. Al desaparecer la tripulación completa y la familia del capitán, todas las hipótesis quedan en la nada, porque es muy difícil desentramar qué ocurrió realmente, agregó Pisani. Las hipótesis que se plantearon fueron desde un motín de la tripulación hasta criaturas sobrenaturales, pasando por catástrofes climáticas y asaltos piratas. El 23 de diciembre de 1872 comenzaron las primeras indagaciones a cargo de John Austin, un agrimensor de embarcaciones. Su estudio detalló que la nave no tenía daños por mal tiempo, ni había estado involucrada en una colisión. Según una teoría, la tripulación se habría rebelado contra Briggs en un motín, aunque nunca se hallaron señales de violencia que sostuvieran este relato. Otra de las hipótesis más famosas narraba el encuentro del Mary Celeste con un maremoto que podría haber causado una fuerte turbulencia en la superficie que dañó la carga, liberando vapor tóxico. El temor de una posible explosión podía haber llevado a Briggs a abandonar la nave, lo que explicaría por qué estaban las escotillas abiertas. Esta teoría fue avalada por el periódico New York World en 1886, que citó otro caso en el que explotó una embarcación que transportaba alcohol. No obstante, tampoco pudieron corroborar esta afirmación, ya que los barriles hallados en el navío estaban en perfectas condiciones. El otro relato que tomó fuerza con los años apareció en la página del medio Cradle Review, que en 1931 difundió un artículo donde acusaba a Morehouse de un ataque contra el Mary Celeste para apoderarse de la carga y poder cobrar la indemnización. Incluso algunos marinos se atrevieron a sospechar de que criaturas marinas mitológicas, como el Kraken, podrían haber aniquilado a la tripulación. Esta teoría, como las otras, tampoco pudo ser comprobada. Sobre el tema, Pisani brindó su punto de vista a la nación. Pudo haber sido un desembarco apurado, y luego no pudieron volver al Mary Celeste. O quizás pudo haber ocurrido que su bote haya naufragado y no pudieron retomar el rumbo, pero son todas conjeturas. Y en este sentido, afirmó, todo se magnifica con el paso del tiempo y con el entorno marino, que es proclive a todo tipo de leyendas. Más de un siglo después, en el 2002, se emprendió una nueva investigación. La documentalista Anna McGregor reconstruyó la deriva del barco fantasma y afirmó que Briggs tenía su brújula rota, por lo que, según su teoría que refleja en los documentales la verdadera historia del Mary Celeste,
habría perdido su rumbo al zarpar. Según sus cálculos, el Mariceleste se habría desviado 140 kilómetros al oeste de su trayecto. Bajo su hipótesis, cuenta que el capitán se dio cuenta del error, torció su rumbo hacia la isla de Santa María, en las Azores, en búsqueda de refugio. De ser cierto, aunque quedaba por responder la gran pregunta, ¿qué ocurrió realmente con la tripulación? MacGregor descubrió que el Mariceleste había sido reparado poco antes de zarpar, por lo que los desechos de las reconstrucciones y los polvos de carbón empleados podrían haber tapado las bombas de agua. Al no poder desechar el agua que ingresaba a la bodega del barco, la documentalista sostuvo que Brinch, con su nave fuera de rumbo y ante la incógnita de saber si podría llegar a salvo a su costa, ordenó al abandonar el barco para evitar poner en riesgo a sus hombres y a su familia. De todas formas, la hipótesis de MacGregor nunca halló una respuesta concreta a la desaparición de las 10 personas que navegaron en el Mariceleste. Siempre está la fantasía de que los hayan levantado otro barco, que estaban en una isla o que perdieran la memoria. Hay un montón de historias, pero creo que nunca vamos a saber la verdadera, añadió Pisani. Desde noviembre de 1872, muchos investigadores intentaron arrojar luz sobre el misterio del naufragio del barco fantasma más famoso de todos los tiempos. Hasta el momento nadie llegó a su explicación definitiva. En cuanto al misterio en sí, es una de las leyendas más emblemáticas de los mares. Creo que todos los hechos del mar generan este tipo de repercusiones, porque el entorno marino es proclive para fantasear e imaginar cosas, aún con la documentación a la vista, asegura Pisani. El relato del Mariceleste dejó las puertas entreabiertas para que escritores y artistas dejaran volar su imaginación. Tal fue el caso de Sir Arthur Conan Doyle. En su cuento de 1884, La declaración de Jeff Habakkuk Jepson, se atrevió a contar el testimonio de una hipótesis sobreviviente. La historia también tuvo su oportunidad en la pantalla grande de Argentina, con la película María Celeste, dirigida por Julio Serrano, que se estrenó el 5 de abril de 1945, y que tuvo como protagonista a Pedro López Lagar y a Mirta Legrand. Como ocurre hace 150 años, la historia de Mariceleste aún encierra tantos misterios como las agitadas aguas en las que nació esta leyenda. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno.fm. Además también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephen.